Hola, soy Miguel Francisco, especialista en endodoncia. Gracias por seguir mis videos. Hoy vamos a hablar sobre farmacodinamia. En un video anterior hablamos sobre la farmacocinética, que es el movimiento del fármaco dentro del organismo, desde que es administrado hasta que se excreta, y todos los cambios que el medicamento va a sufrir desde su administración hasta su excreción. Ahora vamos a hablar de la farmacodinamia, que son los efectos que realiza el fármaco al organismo. Estos efectos que va a realizar un fármaco a un organismo no son efectos nuevos o efectos que no existan. Más bien, un fármaco va a potenciar efectos fisiológicos que se producen en el organismo o al contrario, disminuir efectos biológicos que se producen en el organismo. Por lo tanto, la farmacodinamia son los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción para llevar a cabo estos efectos. Por lo tanto, es el efecto que el fármaco causa en el organismo. Entonces, la farmacodinamia van a ser los cambios conformacionales que va a hacer un fármaco dentro de una célula y así de un tejido. Estos cambios van a ser tanto de la función de las células como cambios moleculares. Como mencioné anteriormente, estos cambios que se producen no son cambios o funciones nuevas que no realice la célula, más bien son funciones que ya realiza una célula pero potenciadas o disminuidas. Dentro de la farmacodinamia vamos a tener una serie de conceptos que es importante conocer. Uno de estos es la acción farmacológica, que es el resultado de utilizar un fármaco específico en un tejido específico, como por ejemplo tenemos a la adrenalina, que nos puede causar tanto vasoconstricción como vasodilatación dependiendo en qué tipo de receptores de los vasos sanguíneos esté actuando. Entonces la acción farmacológica va a ser el efecto causado por un fármaco en un tejido específico, en donde van a actuar o activar o inactivar las funciones celulares. Los fármacos, todas las células y los tejidos del cuerpo presentan receptores, tanto en la membrana celular, en el citoplasma, en el núcleo, y en estos receptores van a actuar sustancias fisiológicas que el cuerpo produce para activar o inactivar funciones. Estas sustancias fisiológicas que actúan en un receptor específico se denominan ligandos y actúan en un receptor específico. Una vez que un ligando se une a un receptor, activa una cadena de reacciones para generar una respuesta y un cambio bioquímico o morfológico celular. En estos receptores también es donde van a actuar los fármacos. Los receptores son moléculas que, como mencioné anteriormente, se van a encontrar tanto en la membrana celular, en el citoplasma, en el núcleo, y cuando un fármaco se une a ellos van a generar un cambio en la función celular. Una vez que un fármaco se ha unido a un receptor específico, vamos a tener el llamado complejo fármaco-receptor, que es la unión del fármaco en un receptor específico, y esto nos va a generar un efecto biológico específico. ¿Qué tipos de receptores vamos a tener en los cuales se van a unir los fármacos? Tenemos receptores que son enzimas, como por ejemplo el tromboxano A2, que es una enzima que se encuentra en la membrana celular de las plaquetas. Los fármacos también se van a unir a proteínas transportadoras, que son proteínas que se encuentran en la sangre, como por ejemplo la albúmina. Se van a unir también a proteínas que forman parte de la estructura de la membrana celular, que estas proteínas comúnmente están unidas a canales iónicos. Cuando se unen los fármacos a estos receptores proteicos, van a generar cambios estructurales en estas proteínas ancladas a la membrana. También se pueden unir a proteínas que se encuentran dentro de la célula, es decir, en el citoplasma o en el núcleo. Los fármacos se pueden unir a receptores de los canales iónicos. Como observamos en esta imagen, este canal iónico tiene un receptor específico para un ligando y en ese receptor específico se puede unir un fármaco, haciendo que se modifique la estructura del canal iónico, ya sea que se abra, se cierre o se abra parcialmente este canal iónico. Los fármacos también se pueden unir a proteínas G, que son proteínas que se encuentran en la membrana celular y tienen un receptor específico para ciertos ligandos. Cuando un fármaco se une a estas proteínas G, desencadenan una reacción en cascada que activa segundos mensajeros dentro del citoplasma para activar o inactivar una función celular. También los fármacos pueden actuar sobre receptores dentro de la célula, que son receptores intracelulares. En este caso, los fármacos tienen que atravesar la membrana citoplasmática para llegar al citoplasma y actuar a un receptor específico dentro de la célula. A continuación, veremos el concepto de fármacos
agonistas y fármacos antagonistas. Como mencionamos en el inicio, los fármacos no van a generar procesos fisiológicos nuevos o que no existan dentro de una célula, solo van a imitar o desencadenar procesos fisiológicos que ya existen, o en todo caso inhibir estos procesos fisiológicos. Los fármacos que van a desencadenar un proceso metabólico se llaman agonistas, es decir, los fármacos que van a desencadenar o potenciar un proceso fisiológico. En cambio, los fármacos que van a detener o bloquear un proceso fisiológico se llaman antagonistas, es decir, los fármacos que van a disminuir un proceso fisiológico normal de una célula. Para comprender qué es el efecto agonista y antagonista de un fármaco, debemos comprender que existe un efecto basal. Comúnmente ese efecto basal es el efecto normal que producen los ligandos cuando se unen a un receptor celular. Cuando hablamos de fármacos agonistas, tenemos a los agonistas completos que realizan un efecto potenciado comparado con el efecto que realiza el ligando. Tenemos a los agonistas parciales, en los cuales tenemos un efecto un poco superior al efecto basal producido por los ligandos, y tenemos a los agonistas inversos que realizan un efecto inverso al efecto basal producido por los ligandos cuando se unen a un receptor. Por el contrario, los fármacos antagonistas no van a desencadenar ninguna función. Lo que van a hacer es bloquear un efecto o una respuesta fisiológica, es decir, que van a inhibir la función que hacía el ligando al actuar sobre un receptor específico. Un ejemplo de esto es cuando el fármaco ácido acetilsalicílico se une a la enzima tromboxano A2 de las plaquetas, inhibiendo que éstas realicen la agregación plaquetaria. En este caso es un efecto antagonista, ya que va a inhibir una función normal de una célula. Dentro de los fármacos antagonistas vamos a tener a los antagonistas competitivos y no competitivos. ¿A qué nos referimos con antagonistas competitivos y no competitivos? Antes de continuar con esta explicación, te invito a que te suscribas o que dejes un like en el video si este te está siendo útil. Los fármacos antagonistas, como mencioné, son fármacos que bloquean funciones de los ligandos, es decir, que bloquean funciones fisiológicas de la célula. Y vamos a tener antagonistas competitivos y no competitivos. Aquí tenemos una representación de un receptor celular en el cual actúan ligandos para inducir un efecto fisiológico. Cuando llega un fármaco antagonista, bloquea la función de esos ligandos. En el caso de los antagonistas competitivos, al llegar varias moléculas que funcionan como ligandos de este receptor específico, van a desplazar al fármaco ocupando el lugar en el receptor, reactivando nuevamente la función específica de ese ligando. Por el contrario, en los fármacos antagonistas no competitivos, el fármaco va a llegar al sitio de unión en el receptor de un ligando, y a pesar de que lleguen varios ligandos que actúen en este receptor, no van a poder desalojar a este fármaco del sitio de acción en el receptor. En este caso hablamos de fármacos antagonistas no competitivos, es decir, fármacos que van a unirse de manera irreversible a ciertos receptores. Ahora hablaremos de dos términos importantes en la farmacodinámica: la afinidad y la eficacia. La afinidad es la fuerza o la afinidad con la que un fármaco se va a unir a un receptor específico. Aunque haya una alta dosis de un fármaco en el organismo, si este fármaco en alta dosis se une muy poco a los receptores, va a ser un fármaco que tenga baja afinidad. Por ejemplo, aquí tenemos 5 receptores y tenemos un fármaco en una alta dosis, pero solo se unen unas pocas de estas moléculas del fármaco a los receptores, será un fármaco con baja afinidad. Por el contrario, un fármaco con alta afinidad, aunque no se encuentre en una dosis alta, la mayoría de sus moléculas son capaces de unirse a la mayoría de los receptores. Tenemos aquí el ejemplo de un fármaco que se encuentra a una dosis baja y tenemos aquí los receptores. Podemos observar que a pesar de que es una dosis baja del fármaco, la mayoría de las moléculas de este fármaco se unen a los receptores, por lo tanto este es un fármaco con alta afinidad. El término de eficacia va a ser la facilidad con la que un fármaco va a generar un efecto farmacológico y va a estar relacionado o no con la afinidad alta o baja de un fármaco. Por ejemplo, puede haber un fármaco que tiene mucha afinidad, es decir, que sus moléculas tienen mucha capacidad de unirse a los receptores. Sin embargo, aunque tenga mucha afinidad, va a tener un efecto bajo, es decir, que va a tener baja eficacia. Por lo contrario, puede haber un fármaco que tenga poca afinidad, es decir, que muy pocas de sus moléculas se unan a los receptores, pero con esta cantidad de moléculas que se unieron a los receptores es suficiente para generar un efecto alto, es decir, un fármaco de alta eficacia. Otros de los términos importantes para comprender la farmacodinámica son sinergismo y potencia. ¿Qué es el sinergismo? Es cuando un fármaco potencializa la acción de otro fármaco.
y la potencia es la capacidad o la eficiencia de un fármaco de generar un efecto farmacológico a una dosis estimada. Por ejemplo, si utilizamos un medicamento para el dolor de cabeza, tenemos a estos dos ejemplos, el paracetamol en 500 miligramos y el naproxeno en 250 miligramos. Si podemos utilizar al naproxeno en una dosis más baja, que es de 250 miligramos, para generar este efecto terapéutico, podemos decir que el naproxeno es un fármaco con mayor potencia, ya que tiene facilidad de llegar a un efecto terapéutico en una menor dosis. Por lo tanto, aquí vemos que existe un efecto terapéutico por parte de los fármacos. Al alcanzar su concentración en cierta dosis, llegan a tener este efecto terapéutico, pero vamos a tener una dosis mínima, una dosis máxima, una dosis tóxica y una dosis subóptima. La dosis mínima es la cantidad menor del fármaco que se puede utilizar para llegar al efecto terapéutico. La dosis máxima es la máxima cantidad del fármaco que sigue generando un efecto terapéutico sin llegar a ser una dosis tóxica. Si rebasamos esa dosis máxima, el efecto del fármaco va a superar el efecto terapéutico y se va a convertir en una dosis tóxica. Por el contrario, si la dosis del fármaco no es la suficiente para alcanzar un efecto terapéutico, se considera una dosis subóptima o ineficaz. Entonces tenemos a la dosis subóptima o ineficaz, que es una cantidad de un fármaco que no genera un efecto terapéutico. La dosis mínima, que es la mínima cantidad de un fármaco donde empieza a tener efecto terapéutico. La dosis máxima, que es la máxima cantidad de un fármaco donde genera un efecto terapéutico pero sin generar un efecto tóxico, es decir, que se encuentra dentro del rango de la dosis terapéutica. Tenemos a la dosis terapéutica, que va desde la dosis mínima hasta la dosis máxima, y la dosis tóxica, cuando un fármaco pasa por encima de la dosis terapéutica y causa un efecto tóxico. Cuando utilizamos un fármaco, lo hacemos con la finalidad de que genere un efecto deseado, siempre y cuando esté dentro de la dosis terapéutica. A este efecto deseado del fármaco se le conoce como efecto primario. Un efecto secundario es una reacción que va a generar el fármaco cuando la dosis del fármaco se encuentra dentro de la dosis terapéutica, es decir, que estamos usando una dosis que no es una dosis tóxica, que está dentro del rango terapéutico. Sin embargo, este efecto secundario no se tenía pensado que iba a ocurrir, por lo tanto es un efecto indeseado o inesperado. A esto se le conoce como efecto secundario. Un efecto colateral de un fármaco es cuando se sabe que el uso de cierto fármaco va a generar ciertas reacciones adversas que no son las terapéuticas. Entonces nosotros estamos utilizando ese fármaco siendo conscientes de los efectos colaterales que está causando, y estamos utilizando este fármaco porque conocemos los beneficios que tiene sobre los riesgos. Entonces un efecto colateral es algo que sabemos que va a causar el fármaco aparte del efecto terapéutico, como por ejemplo hay fármacos que generan estreñimiento, boca seca, etc. Y el efecto tóxico, como vimos anteriormente, es cuando utilizamos un fármaco a mayor dosis del efecto terapéutico, entonces va a generar una reacción de toxicidad. Gracias por ver este video. Aquí vimos de manera muy resumida y muy rápida los conceptos básicos de farmacodinamia. Si tienes alguna duda puedes escribirnos en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like.